Camila tenía apenas 19 años cuando descubrió que estaba embarazada. Aquella mañana estaba sola en el pequeño baño de la cafetería donde trabajaba medio tiempo. Temblaba, tenía las manos heladas, y el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que apenas podía respirar. Miró nuevamente la prueba. 2 líneas. Positivo. El mundo pareció detenerse por completo. Durante varios segundos simplemente se quedó inmóvil mirando aquel pequeño objeto entre sus manos. Como si esperara que cambiara. Como si todo fuera un error. Pero no lo era. Las lágrimas comenzaron a llenar lentamente sus ojos. Porque aunque amaba a Daniel, ambos apenas estaban comenzando sus vidas. Él tenía 20 años. Trabajaba ocasionalmente ayudando a su tío en un taller mecánico. Y soñaba con convertirse algún día en músico famoso. Vivían entre sueños, entre promesas, entre planes imposibles, pero nunca imaginaron algo así. Camila salió lentamente del baño intentando respirar profundo. Sentía miedo, mucho miedo, pero también una pequeña emoción escondida dentro de su corazón. Porque aunque todo parecía difícil, la idea de convertirse en madre despertaba algo hermoso dentro de ella. Aquella tarde citó a Daniel en el parque donde siempre se reunían. El joven llegó sonriendo como siempre, con aquella energía despreocupada que tanto la hacía enamorarse de él. ¿Por qué tan seria? Camila intentó sonreír, pero no pudo, y entonces simplemente tomó su mano y colocó la prueba sobre ella. Daniel frunció el ceño confundido. Miró el resultado, y el color desapareció completamente de su rostro. No. Camila sintió que el corazón se le apretaba. Daniel, el muchacho comenzó a caminar nerviosamente de un lado a otro. No. No, esto no puede estar pasando. Camila sintió lágrimas en los ojos. Porque aquella no era la reacción que esperaba. Vamos a salir adelante. Daniel soltó una pequeña risa nerviosa. ¿Salir adelante? Camila, apenas podemos con nuestras propias vidas. La joven bajó lentamente la mirada. Porque en el fondo sabía que tenía razón. Pero aún así, esperaba escuchar algo diferente. Esperaba que la abrazara, que le dijera que todo estaría bien. Sin embargo, Daniel parecía completamente aterrado. Mis padres me van a matar. No tengo dinero, no tengo futuro todavía. Cada palabra comenzaba a destruir lentamente a Camila. Porque mientras ella empezaba a pensar como madre, Daniel seguía pensando como un muchacho asustado. Es nuestro bebé. Daniel cerró los ojos desesperado. Y entonces dijo algo que le rompió el alma a Camila. Tal vez deberías no tenerlo. El silencio fue inmediato, pesado, doloroso. Camila sintió como si alguien acabara de arrancarle el corazón. ¿Qué dijiste? Daniel evitó mirarla. Solo digo que todavía estamos a tiempo. Camila dio un paso atrás. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Porque en ese instante entendió algo horrible. Estaba sola, completamente sola. ¿Eso quieres? Daniel se pasó las manos por el cabello desesperado. No sé qué quiero, solo sé que esto arruina todo. Aquellas palabras fueron como cuchillos. Arruina todo. Camila apretó los labios intentando no derrumbarse ahí mismo. Porque para ella, ese bebé no era una ruina. Era una vida, una pequeña vida creciendo dentro de ella. Y aunque sentía miedo, ya comenzaba a amarlo. Daniel respiró profundo intentando tranquilizarse. Necesito tiempo para pensar. Pero Camila negó lentamente, porque entendió perfectamente lo que significaba aquella frase. Daniel no quería enfrentar la realidad. Y mientras él huía, ella tendría que cargar sola con todo. Aquella noche Camila lloró hasta quedarse dormida, abrazando una pequeña almohada contra su pecho, pensando en su futuro, pensando en el bebé, y pensando en Daniel, porque una parte de ella todavía esperaba que regresara arrepentido, que apareciera diciendo que estaba listo, que había reaccionado por miedo. Pero los días comenzaron a pasar, y Daniel se volvió distante. Respondía mensajes horas después, dejó de visitarla, y cada conversación terminaba en discusiones. Camila comenzó a sentirse cada vez más sola. En el trabajo apenas podía concentrarse. Las náuseas aumentaban, el cansancio también, pero lo peor no era el embarazo, era el abandono emocional. Una tarde decidió visitar a Daniel en el taller. Necesitaba hablar con él cara a cara. Necesitaba sentir que todavía estaban juntos en aquello. Cuando llegó, lo encontró riendo con sus amigos. Como si nada estuviera pasando. Como si su vida siguiera exactamente igual. Daniel la vio acercarse y su expresión cambió inmediatamente. ¿Qué haces aquí? Camila sintió un dolor horrible. Porque aquella pregunta sonó fría, distante. Necesitamos hablar. Los amigos de Daniel comenzaron a mirar incómodos. Y entonces uno de ellos dijo algo en voz baja. ¿Es cierto lo del embarazo? Daniel bajó rápidamente la mirada. Y ese pequeño gesto destruyó completamente a Camila. Porque parecía avergonzado de ella. Avergonzado del bebé. Daniel salió rápidamente del taller. No debiste venir. Camila sintió rabia mezclada con tristeza. ¿Por qué actúas como si yo fuera el problema?
Daniel suspiró frustrado. Porque no entiendes, mi vida apenas estaba empezando. Aquella frase hizo que Camila explotara en lágrimas. ¿Y crees que la mía no? El silencio cayó entre ambos. Y entonces Daniel dijo algo que jamás podría borrar. No estoy listo para ser padre. Camila lo observó fijamente, y por primera vez, dejó de ver al hombre que amaba. Ahora solo veía a un joven cobarde huyendo de sus responsabilidades. Daniel respiró profundo. Necesito alejarme un tiempo. Camila sintió que el mundo se detenía. ¿Qué? Daniel evitó mirarla directamente. Me salió trabajo en otra ciudad con mi tío. Solo serán unos meses. Pero ambos sabían la verdad. Él estaba escapando. Camila comenzó a llorar desesperadamente. ¿Me estás dejando sola? Daniel no respondió. Y aquel silencio fue la respuesta más dolorosa de todas. 2 semanas después, Daniel se fue, sin despedirse, sin abrazarla, sin siquiera tocar el vientre donde crecía su hijo. Simplemente desapareció. Y aquella noche, Camila se sentó sola en su habitación completamente oscura, escuchando la lluvia golpear la ventana, mientras acariciaba lentamente su pequeño vientre. Las lágrimas caían silenciosamente por su rostro, porque acababa de entender algo devastador. El hombre que prometió amarla para siempre, había decidido abandonar a su hijo antes siquiera de conocerlo. Y aún así, en medio de todo aquel dolor, Camila susurró algo mientras cerraba los ojos. No importa qué pase, yo jamás te abandonaré. Los días comenzaron a volverse eternos para Camila. Cada mañana despertaba con una mezcla de miedo, tristeza y agotamiento. Y aunque intentaba mantenerse fuerte, había momentos en los que simplemente se derrumbaba. Porque no solo estaba enfrentando un embarazo inesperado, también estaba enfrentando el abandono del hombre que más amaba. Daniel dejó de responder mensajes. Las llamadas nunca eran contestadas. Y poco a poco, el silencio comenzó a doler más que cualquier discusión. Camila seguía trabajando en la cafetería para poder ahorrar algo de dinero. Pero el embarazo avanzaba, las náuseas empeoraban, el cansancio la destruía, y aún así, no podía darse el lujo de descansar. Una tarde, mientras limpiaba mesas, sintió un fuerte mareo. Todo comenzó a dar vueltas. Y segundos después cayó al suelo frente a los clientes. Cuando abrió los ojos estaba en una pequeña clínica. Una enfermera le sonreía suavemente. Debes cuidarte más. Camila acarició lentamente su vientre. Y las lágrimas comenzaron a caerle. Porque sentía miedo de no ser suficiente. Miedo de no poder darle una buena vida a su bebé. Miedo de convertirse en madre completamente sola. Aquella noche llegó a casa agotada. Pero encontró algo que la hizo romperse aún más. Una caja con todas las cosas que había dejado en el departamento de Daniel. Fotos, cartas, un pequeño oso de peluche que él le regaló al cumplir 1 año juntos. Y encima de todo, una nota. Lo siento, no puedo con esto. Camila cayó de rodillas llorando desconsoladamente. Porque aquella caja significaba algo definitivo. Daniel no planeaba regresar. Mientras tanto, en otra ciudad, Daniel intentaba convencerse de que había tomado la decisión correcta. Trabajaba largas horas con su tío. Dormía poco, y evitaba pensar en Camila. Pero era imposible, porque cada vez que veía a un padre cargando a su hijo, sentía culpa. Cada vez que escuchaba el llanto de un bebé, recordaba que él había abandonado al suyo. Sin embargo, seguía huyendo, porque el miedo todavía era más fuerte que su responsabilidad. Una noche, mientras cenaba con su tío, este notó algo extraño. ¿Qué te pasa? Daniel negó con la cabeza. Nada, pero el hombre lo observó seriamente. Desde que llegaste pareces muerto por dentro. Daniel guardó silencio unos segundos, hasta que finalmente confesó todo. El embarazo, las discusiones, y cómo había dejado sola a Camila. El tío lo escuchó sin interrumpir. Y cuando Daniel terminó, le dio una respuesta que jamás olvidaría. Yo también tuve miedo cuando nació mi primer hijo. Daniel levantó lentamente la mirada. La diferencia es que yo me quedé. Aquellas palabras golpearon durísimo a Daniel. Porque en el fondo sabía perfectamente la verdad. No se había ido porque no pudiera ser padre. Se había ido porque era un cobarde. Mientras tanto, Camila comenzó a enfrentarse a otro problema. Su propia familia. Cuando finalmente reunió valor para contarle sobre el embarazo. La reacción de su padre fue terrible. Nos arruinaste la vida. Su madre lloraba desconsoladamente. Y aunque intentó defenderse, todo terminó en gritos y humillaciones. ¿Y dónde está el muchacho? Camila bajó lentamente la mirada. Se fue. Aquello solo empeoró todo. Su padre golpeó la mesa lleno de rabia. Te dejó sola como una tonta. Las lágrimas corrían sin control por el rostro de Camila. Porque aquellas palabras confirmaban exactamente el miedo que llevaba dentro. Sí, la habían abandonado. Y ahora tendría que enfrentar el mundo sola. Las semanas siguieron pasando. Y poco a poco la barriga comenzó a crecer. Con ella, también crecía el amor que sentía por su bebé. Camila empezó a hablarle por las noches.
acariciando su vientre mientras lloraba en silencio. Perdóname por no poder darte una familia completa. Pero después respiraba profundo y sonreía ligeramente. Aunque prometo darte todo el amor del mundo. A veces imaginaba cómo sería su hijo, sus ojos, su sonrisa, y entonces inevitablemente pensaba en Daniel. Porque aunque estaba dolida, seguía amándolo, y eso le rompía todavía más el corazón. Una tarde lluviosa recibió una llamada inesperada. Era la madre de Daniel. Camila dudó antes de contestar, pero finalmente respondió. La voz de la señora sonaba quebrada. Camila, perdóname. La joven sintió un nudo en la garganta, porque la madre de Daniel siempre la había tratado bien. Daniel me contó todo. Hubo un silencio incómodo, y luego la mujer comenzó a llorar. No cría a mi hijo para que abandonara a una mujer embarazada. Camila sintió lágrimas en los ojos, porque era la primera vez que alguien reconocía su dolor. La señora suspiró profundamente. Quiero ayudarte. Y aunque Camila intentó negarse, aquella mujer comenzó a acompañarla poco a poco. La llevaba a consultas médicas. Le compraba algunas cosas para el bebé. Y sobre todo, le daba apoyo emocional, porque entendía perfectamente algo. Su hijo había destruido el corazón de aquella muchacha. Mientras tanto, Daniel seguía hundiéndose en culpa. Hasta que una noche ocurrió algo que cambió todo. Estaba trabajando debajo de un automóvil cuando escuchó a un compañero hablar emocionado sobre el nacimiento de su hija. El hombre mostraba fotos orgulloso, sonriendo, lleno de amor, y entonces Daniel imaginó algo horrible. Imaginó que algún día su hijo preguntaría: ¿dónde estaba mi papá cuando nací? Y la respuesta sería devastadora. Huyendo, aquella noche Daniel no pudo dormir, porque por primera vez el miedo dejó de dominarlo. Ahora lo dominaba algo peor. La vergüenza de haberse convertido exactamente en el tipo de hombre que juró nunca ser. Mientras tanto, Camila comenzaba el último tramo del embarazo. Cada movimiento del bebé la hacía emocionarse, pero también le recordaba algo doloroso. Daniel seguía sin aparecer, y aunque intentaba convencerse de que ya no lo necesitaba, en el fondo seguía esperando una llamada, un mensaje, algo, pero el silencio continuaba, hasta que una madrugada, Camila despertó con un fuerte dolor en el vientre. Al principio pensó que era algo pasajero, pero segundos después sintió otro dolor más intenso, y otro. Las lágrimas comenzaron a caerle inmediatamente, porque entendió lo que estaba ocurriendo. El bebé venía en camino, y estaba sola, completamente sola. Camila apenas podía respirar, el dolor se hacía más fuerte cada minuto. Temblando, tomó su teléfono con lágrimas en los ojos. Intentó llamar a su madre, pero nadie respondió. Volvió a intentarlo. Nada. El miedo comenzó a apoderarse completamente de ella, porque aquella era una de las noches más importantes de su vida. Y estaba sola, completamente sola. Con dificultad logró levantarse de la cama. Cada contracción parecía partirle el cuerpo. Las lágrimas corrían sin control mientras intentaba ponerse una chamarra. Y justo cuando estaba a punto de salir de casa, escuchó que tocaban desesperadamente la puerta. Era la madre de Daniel. La señora llevaba días preocupada porque Camila ya estaba cerca de dar a luz. Y algo le dijo que debía visitarla esa noche. Cuando vio el estado de la muchacha, inmediatamente la sostuvo. Dios mío, Camila rompió en llanto. Tengo miedo. La mujer la abrazó con fuerza. No estás sola. Aquellas palabras hicieron que Camila llorara todavía más, porque llevaba meses necesitando escuchar eso. Horas después llegaron al hospital. El dolor era insoportable, las luces blancas, los médicos corriendo, los sonidos de las máquinas. Todo parecía una pesadilla borrosa. Mientras tanto, a cientos de kilómetros, Daniel no podía dormir. Sentía una ansiedad horrible, como si algo estuviera ocurriendo, hasta que su teléfono sonó. Era su madre, y apenas contestó, escuchó algo que le heló la sangre. Camila está en el hospital. Daniel quedó inmóvil. ¿Qué? ¿Tu hijo va a nacer? El silencio fue absoluto, y entonces su madre dijo algo que terminó de destruirlo. Todavía estás a tiempo de decidir qué clase de hombre quieres ser. La llamada terminó. Daniel permaneció sentado mirando la oscuridad, mientras sentía cómo la culpa lo aplastaba completamente, porque entendió algo terrible. Mientras Camila estaba sufriendo sola dando vida a su hijo, él seguía escondiéndose como un cobarde. Y entonces ocurrió algo dentro de él, algo que llevaba meses enterrado. El amor, el verdadero amor, no el amor adolescente lleno de promesas vacías, sino el amor que te obliga a enfrentar tus miedos. Daniel tomó las llaves de inmediato, y salió manejando desesperadamente toda la noche. Mientras tanto, Camila gritaba de dolor en la sala de parto. Las horas parecían eternas, y entre lágrimas, solo podía pensar una cosa. Daniel no estaba, el hombre que prometió estar con ella siempre. No estaba. Aquello le rompía el corazón incluso en medio del parto. Hasta que finalmente, escuchó el llanto de un bebé.
Un sonido pequeño, frágil, pero hermoso. Los médicos sonrieron. Es un niño. Camila comenzó a llorar desconsoladamente. Cuando colocaron al bebé sobre su pecho, sintió algo imposible de explicar. Todo el dolor, todo el abandono, todo el miedo, desapareció por un instante, porque aquel pequeño ser dependía completamente de ella. Y en ese momento entendió algo. Jamás permitiría que su hijo sintiera el abandono que ella estaba sintiendo. Besó lentamente su frente, y entre lágrimas susurró: «Nunca voy a dejarte solo». En ese instante, las puertas del hospital se abrieron violentamente. Daniel llegó agitado, desesperado, con los ojos llenos de lágrimas. Pero ya era tarde, su hijo ya había nacido. Y él no estuvo ahí. La madre de Daniel lo miró decepcionada. «Llegaste tarde». Aquellas palabras lo destruyeron completamente. Daniel caminó lentamente hasta la habitación. Y cuando vio a Camila cargando al bebé, sintió que el alma se le partía en dos. Porque entendió todo lo que había perdido. Camila levantó lentamente la mirada. Y al verlo, sus ojos se llenaron inmediatamente de dolor. Daniel comenzó a llorar. «Perdóname», pero Camila permaneció en silencio. Porque ya no quedaban palabras. Daniel se acercó lentamente al bebé, temblando, y cuando vio su pequeño rostro, se quebró por completo, porque era real. Ese era su hijo, y él lo había abandonado incluso antes de conocerlo. Daniel cayó de rodillas llorando. «Soy un idiota». Camila desvió la mirada llena de lágrimas, porque una parte de ella quería abrazarlo, pero otra seguía rota, muy rota. Los días siguientes fueron incómodos y dolorosos. Daniel intentó quedarse cerca, ayudar, cargar al bebé, pero Camila apenas podía mirarlo, porque aunque todavía lo amaba, el abandono había dejado una herida enorme. Una noche, mientras el bebé dormía, Daniel finalmente habló. Tenía miedo. Camila sonrió con tristeza. Yo también tenía miedo. El silencio llenó la habitación. Y entonces ella dijo algo que destruyó completamente a Daniel. «La diferencia es que yo me quedé». Aquellas palabras lo golpearon más fuerte que cualquier insulto. Porque eran verdad. Mientras ella enfrentaba el embarazo, las críticas, la soledad y el dolor, él huyó. Daniel comenzó a llorar. «No espero que me perdones. Pero quiero arreglar las cosas». Camila lo observó durante largos segundos. Y finalmente respondió: «No puedes borrar lo que hiciste». Daniel bajó la cabeza, porque sabía que tenía razón. Las semanas comenzaron a pasar. Y Daniel empezó a hacer algo que nunca había hecho realmente: madurar. Consiguió 2 trabajos. Dejó de hablar de sueños vacíos. Y empezó a pensar en responsabilidades reales. Dormía poco. Trabajaba muchísimo. Pero cada noche corría para ayudar con el bebé. Cambiaba pañales. Preparaba biberones. Se desvelaba cuando el niño lloraba. Y poco a poco, comenzó a convertirse en padre. Sin embargo, recuperar la confianza de Camila fue mucho más difícil. Porque algunas heridas emocionales no sanan rápido. Una noche, mientras observaban dormir al bebé, Daniel habló nuevamente. «Sé que te destruí». Camila permaneció en silencio, y él continuó: «Nunca voy a perdonarme por dejarte sola cuando más me necesitabas». Las lágrimas comenzaron a llenar los ojos de Camila. Porque esas palabras eran exactamente las que llevaba meses esperando. Daniel tomó aire profundamente. «No quiero que nuestro hijo crezca pensando que Guy porque no lo amaba». La voz se le quebró. Guy porque era débil. Camila finalmente comenzó a llorar. Porque por primera vez Daniel estaba dejando de justificarse. Ahora estaba enfrentando la verdad. Y entonces ella confesó algo que llevaba guardando mucho tiempo. «Cada noche lloraba preguntándome por qué no fuimos suficientes para que te quedaras». Daniel sintió que el corazón se le rompía completamente. Porque jamás imaginó el tamaño del daño que había causado. La abrazó llorando, y esta vez Camila no lo rechazó. Porque aunque el dolor seguía ahí, también seguía existiendo amor. Los meses siguieron pasando, y lentamente comenzaron a reconstruirse. No como antes, porque ambos habían cambiado. Ahora entendían que el amor no vive solo de promesas bonitas. El amor verdadero aparece cuando llegan los problemas. Cuando da miedo, cuando todo parece derrumbarse. Y Daniel aprendió la lección más dura de su vida. Convertirse en padre no significa solo traer un hijo al mundo. Significa quedarse, acompañar, responder, amar incluso cuando tienes miedo. Años después, Daniel jamás olvidó aquella noche en el hospital. Porque entendió que estuvo a punto de perderlo todo por actuar como un niño. Y cada vez que veía a su hijo correr hacia él llamándolo «papá», sentía una mezcla de felicidad y culpa. Porque sabía que no merecía una segunda oportunidad. Pero aún así, la vida se la había dado. Camila también cambió profundamente. El abandono la hizo más fuerte, más madura, y aunque jamás olvidó el dolor, aprendió algo importante: nunca debes depender completamente de alguien que todavía no ha aprendido a enfrentar la vida. Porque amar a alguien no garantiza que esté preparado para quedarse. Y una noche,
Mientras miraban dormir a su hijo, Camila sonrió ligeramente. Porque después de tanto sufrimiento, finalmente entendió algo hermoso. Aquel bebé que llegó en medio del dolor terminó salvando sus vidas, obligándolos a crecer, a madurar, y a convertirse en personas completamente diferentes. Porque a veces, las pruebas más dolorosas son las que terminan enseñándonos a amar de verdad. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete, porque aquí, cada historia puede cambiar tu forma de ver la vida.